Cinépolis era. Cinépolis. Segura, era azul. Por eso con Cinépolis. Mira. ¿Ves? Cinépolis. Mira, miren estos. Miren estos. Es la pecorera. Y le vas a visitar. A la mañana. Debe ser playa. Para la playa. Bien, doctores, buenas noches. Vamos a comenzar. En la lectura que ustedes han leído de la semana pasada, que está ahí proyectada, nos hablan del trastorno depresivo mayor. La clase anterior terminamos de trabajar todos los trastornos afectivos, ¿verdad? Los trastornos afectivos los hemos dividido en dos tipos. ¿Cuáles son? Síndrome ansioso y síndrome... Muy bien. Trastornos afectivos. Lo hemos dividido en dos, el síndrome ansioso Síndrome y el depresivo. síndrome depresivo. Cada uno de ellos tiene una emoción de base. Emoción de base que ustedes lo van a encontrar en la entrevista. ¿Cuál es la emoción de base que suelen encontrar en los pacientes ansiosos? Miedo. La presencia de miedo. Y es un miedo que en el tiempo está relacionado hacia el futuro. En el caso del síndrome depresivo, también existe una emoción de base, la tristeza. Y es una tristeza relacionada en el pasado. Cuando hablamos del miedo y hablamos de la tristeza, las dos son emociones básicas. Pero, ¿cuál de estos trastornos tiene como característica central un trastorno de las emociones? Síndrome ansioso. ¿No? Es un problema principalmente emocional. ¿Y el síndrome depresivo es un problema de qué tipo entonces? El ánimo. Es un problema del ánimo. Excelente, muy bien. Desde el punto de vista fisiológico, ¿cuál es la diferencia entre las emociones y el ánimo? Las respuestas fisiológicas. Ajá, ¿sí? ¿Cómo es Emoción, la emoción? Mayor De alta intensidad y poca y duración. corta duración. Y desde el punto de vista del ánimo, es de baja intensidad en su respuesta fisiológica, pero de larga duración. Estas son las emociones y este es el ánimo. ¿Bien? Ahora, hay dos palabras clave cuando tenemos que hablar sobre el síndrome ansioso, que es la ansiedad. ¿Y cuál es el otro término? La angustia, muy bien. Los dos son sinónimos en términos generales,
Pero ¿cuál es su diferencia en cuanto al contenido? ¿La ansiedad se puede medir? Correcto, la ansiedad se puede medir, por lo tanto tiene indicadores objetivos y la angustia es más subjetiva, ¿no? ¿Qué significa subjetivo? Que hay malestar. Ese malestar es, cuando una persona va al médico por un malestar, eso es subjetivo, porque no sabemos qué significa para la persona. Por ejemplo, para ustedes venir a clase teniendo fiebre, ¿ha sido frecuente? ¿Han venido alguna vez teniendo fiebre? Sí. Y hay otras personas que con 37, 38 ya no vienen, se echan o se medican. Entonces eso es más subjetivo, ¿ya? Entonces el término malestar, que es un término que lo vamos a utilizar el día de hoy, malestar, es un término subjetivo. ¿Cuál es lo contrario a malestar? Bienestar. El bienestar. Por eso que el bienestar es subjetivo también. Bien, ahora, en las palabras clave de la tristeza, así como hemos encontrado ansiedad y angustia, ¿cuáles son las palabras clave de la tristeza? El humor y el estado de ánimo. El estado de ánimo es como una moneda que tiene dos caras. ¿Cómo se llaman esas dos caras? Manía y La depresión. manía, muy bien, La depresión. y la depresión. Excelente. ¿Cómo se llama ese trastorno cuando un paciente tiene las dos caras de la moneda? Bipolaridad. El trastorno bipolar, antes llamado maníaco depresivo. Sí. ¿Cuáles son las características de la manía? Hay dos palabras clave que es bueno que lo utilicen. Exaltado Claro, un paciente maníaco es un paciente con ánimo exaltado. y eufórico. ¿Qué significa exaltado? ¿Cómo le tiene- entienden? Exaltado y eufórico, ¿sí? Ajá, muy bien. Hay exaltación y euforia. La exaltación, doctores, háganse la idea que es saltar, ¿no? Pero hacia el techo. ¿Sí? Está pegado en el techo. Mire cómo está de tan, entre comillas, buen ánimo, que la persona está exaltada y está pegada en el techo, ¿no? Lo contrario a exaltado, ¿cuál sería? Disfórico. Si ese es en el techo, en el piso, ¿qué sería? Abatido, excelente. Abatido. Y si el maníaco está eufórico, ¿cómo estará el depresivo? Disfórico. Disfórico. Disfórico es sinónimo de triste, de opacado, ¿ya? De ánimo deprimido, ¿no? en su contenido, ¿ya? Así que cuando ustedes estén tristes, pueden utilizar la palabra tristeza, pero si es ya más de 2 semanas, estoy disfórico. ¿Ya? Le dicen, no puedo ir a la fiesta porque estoy disfórico. Entonces, allí tenemos las características. Termino con esto. ¿Cómo se llaman los 3 hijos del síndrome ansioso? TAF, TP y fobia. Muy bien, el trastorno de ansiedad generalizada, excelente. Trastorno de El pánico. trastorno de pánico La y la fobia. ¿Cómo se llaman los hijos del síndrome depresivo? Trastorno depresivo Trastorno mayor. depresivo mayor, Trastorno persistente. trastorno persistente del ánimo y el trastorno bipolar. Muy bien. El trastorno persistente del ánimo tiene 2 hijos. La distimia Y la ciclotimia. y la ciclotimia. La distimia es el hermano menor, entre comillas, ¿de quién? Del trastorno depresivo mayor. Correcto. ¿Y por qué se dice que es el hermano menor? Porque la intensidad de los síntomas es más baja que el trastorno depresivo mayor, pero es más crónico. 2 años. Trastorno depresivo mayor, 2 semanas. Pero 2 años y 2 semanas, ¿de qué? Dice su compañero. Interesante pregunta. Sí, esas preguntas son buenas. 2 semanas de qué? 2 semanas de tener el ánimo abatido la mayor parte del día y sobre todo la presencia de anedonia. La anedonia es la palabra clave del trastorno depresivo mayor. ¿Y qué significa estar anedónico? ¿Ya? Es una persona que ha perdido el placer por acciones que antes lo motivaban.
Pero ¿qué sucede si el paciente, el familiar del paciente le dice, mire doctora, doctor, ya mi hermano ya no quiere ir a jugar fútbol los días jueves? A usted dice, ay, anedónico, ¿verdad? Pero como han llevado medicina uno junto con psicología aplicada, y le dice, ¿y su hermano siempre juega fútbol? A veces, entonces no es anedonia. Para ser anedónico tiene que demostrar que la persona tenía ese interés. ¿Ya? Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ya, para terminar, ¿cómo se llamó la paciente del síndrome ansioso? Ana Gabriela Gabriela. Vanessa. Excelente, muy bien, ¿cómo recuerdo? Ah, Vanessa tenía, ¿cuál de estos 3 trastornos? TAC. El trastorno de pánico, excelente, muy bien. ¿Por qué el trastorno de pánico? Porque había una serie de respuestas fisiológicas de alta intensidad como calambres, taquicardia, disnea, palpitaciones, sudoración, bien, sistema nervioso simpático, pero duraba poco y no estaba relacionado con un evento estresante. Entonces, la aparición súbita era lo que generaba que la paciente Vanessa piense que se iba a morir. Recuerden que los pacientes ansiosos se ponen más ansiosos porque no tienen información, ¿ya? O porque su información está distorsionada, ¿ya? Bien, en la semana pasada vimos el caso de Ana Dávila, ¿no? Ana era el nombre de salud de la paciente de la semana pasada, se llamaba Ana. ¿Qué pasó con Ana? Le dolía la cabeza. Tenía como malestar, cefalea, tenía problema de sueño, había bajado de peso, ¿correcto? Y es decir, estábamos frente a un trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? No, doctores, ¿cómo ansiedad generalizada? No, depresivo. Ajá, estamos en la familia del trastorno depresivo. ¿Por qué? ¿Por qué Ana Dávila no tenía la sintomatología ansiosa? Me tenía tristeza. La tristeza, excelente. Y esa tristeza estaba vinculada hacia el pasado. ¿Qué pasó? Y su esposo perdió. El esposo perdió el trabajo. Y producto de ello se fueron a vivir a la casa de sus suegros, donde era más chica, y se bueno, estaba más irritable con sus hijos, ¿no? Y en ese caso, Ana Dávila tenía un trastorno bipolar entonces, ¿no? ¿Qué? No, pues, Depresión mayor. una distimia, desapuesta, porque era bajita. ¿No es cierto? No. Porque el médico le preguntó, ¿y cuándo comenzó? ¿Hace cuánto comenzó el problema? Y dijo, primero es un mes, después Ya, 5. correcto, hace un mes, o sea, no es 2 años, pero para que sea distimia, 2 años. ¿Ya? Y veíamos, según el DSM-5, que ustedes se lo han aprendido de memoria, ¿no? Para el trastorno depresivo mayor tienen que haber 6 síntomas, a partir de 6 de 9, miren, 6 de 9. Y para la distimia tienen que haber 3 de 6. Por eso que es más bajito en intensidad, pero es más crónico. Ahora, la ideación suicida es característica de la distimia, ¿verdad? Cuando un paciente tiene ideación suicida inestructurada o estructurada, ideación suicida significa que tiene planes para hacerse daño, es una manifestación evidente de la distimia, ¿verdad? Falso, del trastorno depresivo mayor. ¿Ya? Entonces, doctores, no los quiero entristecer más ni generar angustia, porque el día de hoy necesitamos fuerza para entender un trastorno que muchas veces dicen, eso pasa solo. Ustedes creen que el tiempo lo cura todo. A ver, los que han estado enamorados y han tenido por ahí una decepción, el tiempo lo cura todo, ¿verdad? Vamos a ver que no siempre es así, ¿ya? Bien, pero antes, acá está la lectura, doctores, miren. Porque el día de hoy vamos a hablar del estrés. ¿Qué dice? Pues, nuevamente, para los doctores que han llegado un poquito tarde, no se olviden, doctoritas, doctores que están al final, no se olviden, por favor, de leer sus lecturas apenas termina la clase. ¿Por qué? Porque el PPT más la lectura les ayuda a entrenarse en el caso clínico. Y si leen y vienen a clase
y resuelven el caso clínico, yo creo que ya tienen el 50% del examen de evaluación continua 3 aprobado. Ojalá. Pero si no vienen a clase o se distraen, ¿ya? Y no leen las lecturas y no entienden y resuelven el caso con su compañero, con su amiguis, va a ser bien difícil, doctores, que el día del examen puedan tener la velocidad para entrenarse, ¿ya? Es que les repito, ¿cierto? Doctor, No sé si entonces va para el trastorno depresivo mayor o va para la depresión. Según el DSM-5, doctora, porque siempre nos pegamos al manual, el manual dice que la ideación suicida estructurada y no estructurada es el 9º síntoma del trastorno depresivo mayor. Es más, ¿por qué digo 9º? 9 de 9, porque es el más extremo. Una persona que tiene ideación suicida inestructurada ya es camino a tener, digamos, una dificultad mayor, ¿no? Una depresión de tipo crónico. Ahora, vamos a razonar un poquito, con eso termino, porque seguro que alguno de ustedes probablemente se pregunta, ¿pero tengo que aprenderme todo lo que dice el DSM-5? Sí, pues doctor, la respuesta es sí. ¿Ya? Pero con la ayuda del profesor. Bien, ¿qué le quería decir? Cuando una persona está triste, su actividad motora aumenta o disminuye. Disminuye. Cuando una persona tiene miedo, su actividad motora aumenta o disminuye. Aumenta, correcto. Entonces, si en el ánimo depresivo la tensión motora y la respuesta motora disminuye, ¿qué es lo que aumenta? Cuando uno está triste, su actividad motriz disminuye, la persona no tiene ganas de. Pero ¿qué es lo que aumenta? La actividad cognitiva, sobre todo el pensamiento, ¿no? Porque miren, es hacia el pasado, es una tristeza orientada al pasado. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes que se hacen las personas con síndrome depresivo? Porque el síndrome ansioso es ¿y qué pasa si? ¿Se acuerdan? Pues siempre está pensando en lo que puede suceder en el futuro. En el caso del síndrome depresivo, ¿cuáles serán sus expresiones? Que seguro algunos de ustedes lo han dicho en algún momento, lo han escuchado de adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, en mi cumpleaños nadie me saluda, no me vienen a visitar. Si ustedes tienen abuelitos vivos y que ahora están buscando el regalo para el Día del Padre, antes llámense, ¿no? Visítenlos. Porque cuando un adulto mayor, un adulto temprano, comienza a enviar mensajes de que no significa mucho, ¿ya? Entonces ese es un sinónimo de que el pensamiento, producto del ánimo depresivo, lo está llevando a idear. Y la ideación suicida, doctores, tiene esa naturaleza, ¿no? Entonces, eso es nada más lo que quería decir. Bueno, lo que dice aquí, doctores, con eso termino el repaso, ¿ya? Estamos repasando. Dice así, a ver si me siguen con la lectura, porque si no han leído, alguito les ayudaré, pues, doctores. Pero recuerden que si no leen, en el examen final tienen lecturas. Y no dice según la lectura, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que el examen parcial no dice según la lectura. ¿No? De frente dice, ¿qué relación existe entre el estrés y la depresión? Ahí está, miren, ya está la pregunta. Ya si no se acuerdan eso, pues ya no se puede hacer. Voy a leer en voz alta. Una hipótesis más reciente sugiere que los trastornos depresivos representan modificaciones en el sistema nervioso central en respuestas a nivel crónico de estrés. Esta teoría se encuentra respaldada por una gran cantidad de evidencias epidemiológicas que demuestran que el estrés es un importante factor de vulnerabilidad para los trastornos del estado de ánimo. Ahora, ¿se acuerdan esta pregunta del examen parcial? Cuando usted atiende a un adulto medio, ¿qué aspectos críticos de salud mental debe tener en cuenta? El estrés, ¿correcto? Porque el estrés genera conductas desadaptativas, síndrome metabólico, enfermedad crónica no transmisible. Ya esa es la cadena. Bueno, seguimos. Esta evidencia incluye la alteración de la función del eje hipotálamo pituitario adrenal en los pacientes con depresión mayor, polimorfismos en diferentes genes que están asociados con trastorno del estado de ánimo
ojo, hay genética para los trastornos del ánimo, así como datos obtenidos en experimentos con roedores que muestran que la administración de hormonas relacionadas con el estrés pueden producir conductas similares a los síntomas observados en la depresión mayor y que se invierten en el tratamiento con fármacos antidepresivos. Entonces, la hipótesis del estrés pone de manifiesto que los trastornos depresivos son causados por alteraciones de las funciones tróficas que impiden la función adecuada de las neuronas y producen una alteración de la plasticidad neuronal. Esto nos dice, doctores, que la mejor manera de disminuir las posibilidades de depresión, incluso de ansiedad, es un mejor abordaje del estrés. ¿Cómo se llama nuestra clase del día de hoy? El estrés postraumático. Vamos a ver un video, vamos a ver una entrevista. Y por favor, como siempre, van tomando nota del nombre de la paciente. Miren, ya tenemos 3 pacientes hasta el momento. Vanessa, tenemos a Ana Dávila y el día de hoy lo vamos a hacer. Muy bien, porque voy a parar. ¿Ya terminó? Listo, sí, sí. Gracias, doctora Iluminación. Adelante. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿puedo entregarle a mi compañero Rodrigo Zubata? A ver, entregue, por favor. Gracias, doctor. Bien, vamos a ver entonces una entrevista a usted, doctora. Aquí no tenemos un médico, aquí tenemos a un psicólogo que, digamos, va a atender a una paciente. Este psicólogo no es un psicólogo en un hospital, sino es un psicólogo en una fiscalía, porque la señora ha presentado una denuncia por un problema que le ha sucedido y el psicólogo quiere ver en qué estado mental se encuentra, ¿ya? Entonces, anoten cuáles son los signos y síntomas que trae la paciente y sobre todo siempre mirando la conducta no verbal, que es una de las cosas que están aprendiendo en el curso. Ok. Entonces, señora María, antes de que su merced me cuente que la tiene por acá, ¿Cómo se llama la paciente? unos datos que necesito saber para podernos conocer. Para mí es importante conocer un poquito de su vida, quién es usted, y con base en eso seguramente vamos a hacer un buen equipo de trabajo. Recuerde que estoy para servirle y entre los dos podemos salir adelante de la situación que tal vez le esté incomodando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿su nombre es María qué? Carvajal. María Carvajal. ¿Segundo apellido? García. García. Por favor, ¿me recuerda su documento de identidad? 35, 35, 732, 22, ¿qué? 149, Ok, bien. ¿Cuál es su edad actual? 35 años. Ok. ¿Su estado civil? Unión libre. ¿Qué significa unión libre? Separado. Es soltera, pero convive. Soltera, pero convive. O sea, es unión libre sería. ¿Ya se mantuvo bien? Bueno, señora María. 15 años. 15 años. ¿Viene solita o alguien la está esperando en la sala de espera? Sí, señora, están esperando. Una amiga. Una amiga. ¿Y una amiga de hace cuánto tiempo? De hace 6 años. De hace 6 años. Ok. ¿Cómo es el nombre de ella? Clara López. Clara López, como la senadora. ¿Hay algún dato que su merced considere que es importante que yo como su psicólogo deba saber acerca de su familia? Si de pronto hay consumo de sustancias alucinógenas, de alcohólicos, de pronto episodios suicidas en la familia, o algo que usted crea que es importante que quiera contarme. No, Ok, no reporta. O sea,
cuál es el segundo dato que hay que recabar en el examen mental después de los datos de filiación? Los antecedentes. ¿Pero qué antecedentes? ¿Penales? No, ¿Judiciales? primero personales, después Ya, familiares. son los antecedentes heredofamiliares. Y los antecedentes heredofamiliares tienen que ver con la genética, primero de la salud física y luego la salud mental. Por eso que el psicólogo le pregunta si en la familia hay personas con problemas de alcohol, abuso de alcohol, drogas, etc. ¿no? Incluso intento de suicidio. Bien, seguimos. Bueno, señora María, ya que estamos acá y me dice que como se viene desde tan lejos, ahora estoy aquí para escuchar. Cuente con todo mi apoyo y voy a estar muy atento. ¿Quién la tenemos por acá? Entonces que hace como 8 meses y medio, Sí. no sé qué me está sucediendo, que no he podido dormir bien. Estoy durmiendo y de un momento a otro despierto desesperada, como con pesadillas. Señora María, dice que no está durmiendo y con pesadilla. Sudando. ¿Y para usted qué es ansiedad, señora María? Como que no quiero estar muy quieta. Por ejemplo, en ese momento no puedo controlarme y tengo que estarme moviendo, no sé qué me pasa, yo no era así. ¿Y ha acontecido algún tipo de situación, episodio, algún tipo de vivencia a la cual usted cree que le pueda atribuir eso o ha pasado en este último tiempo? Doctor, pues yo le estoy echando la culpa, pues no sé. Es que una vez yo retiré del banco una cierta cantidad de dinero. Llegando ya a mi casa, como a las 2 cuadras, un tipo se bajó de una moto y me puso un arma y me hizo que me entregara el dinero. Que le llegó el dinero. ¿Y hace cuánto fue, señora María, ese robo? Como 8 años, 8 meses y medio. 8 años o 8 meses? 8 meses. 8 meses. Y lo que usted me cuenta que se dificulta dormir, que siente sudoración excesiva, que suda mucho y lo que me está comentando. ¿Era antes del robo, después del robo o hace unas semanas o días? ¿Hace cuánto se presenta eso? Como después del robo, como a los 8 días, fue subiendo más la presión de la ansiedad. Apenas sucedió el tema del robo, el día siguiente y durante esa semana, ¿ya se presentaron esos síntomas? ¿O pasaron meses y ahí se presentaron los síntomas? El primer día estuve muy exaltada, no pude dormir, me dio diarrea, Sí. estaba sudando mucho por todo mi cuerpo, sudaba mucho, no hacía sino llorar. Y pues mi esposo trataba de calmar, yo lo agredí verbalmente, porque pues él no estaba sintiendo lo que yo estaba sintiendo en el momento, y entonces nos discutimos por ese tema. Y la diarrea que presentó en ese momento fue prolongada, aún permanente, tiene, ¿sí?, malestar digestivo, o solamente fue en ese momento, o es por ciclo que se repite muy seguido. En ese momento sucedió, pero esporádicamente me ¿Cada sucedió. cuánto tiene episodios de diarrea? Por aquí 8 días, cada 5 días. Y ya fue donde el médico general para que lo tratara. Me dijeron me dieron la orden para psicología, aunque me han estado dando unos medicamentos, pero, o sea, no veo la Y mejoría. usted en este momento tiene los documentos de los exámenes del médico, Sí, los tiene acá. sí, Bueno, y usted me los puede facilitar, por favor. sí. Y sudoración excesiva. ¿Cree usted que es la causa del robo? Yo creo que si yo ya no quiero salir a la calle, sino alguien no me acompaña, entonces no salgo y me paso viendo por la ventana, me cercioro que la puerta esté con llave, que las ventanas estén aseguradas. Entonces podemos precisar. Comenzó hace más o menos como 7 meses, 3 semanas después del robo, ¿cierto? Sí. Ok. El evento que sucedió fue el robo, según sé, sin algo
me equivoco, por favor me corrige. Bien, a ver, hay una parte, doctores, que me gustaría precisar antes de pedirles una hipótesis diagnóstica a ustedes con el conocimiento que tienen. Es que los psicólogos, no podemos seguir entrevistando si es que no preguntamos por la respuesta fisiológica. En este caso, la paciente María Carvajal tiene un problema digestivo, que ella lo ha manifestado. Entonces, el psicólogo le dice si ya fue visto ese síntoma y ella dice que sí. ¿Qué le ha dicho el médico? ¿Qué tiene ese examen? Claro, lo ha derivado a psicología y le ha dado medicamentos. ¿Están seguros? Sí, dice que sí, le ha dado medicamentos, ¿correcto? Entonces, siempre, doctores, cuando ustedes hacen un examen mental, siempre tienen que mantener la hipótesis que se trata de un problema orgánico. Siempre. Cuando ya no corresponde a un problema orgánico, ya estamos frente a un problema funcional. Bien, esa era la precisión que todas las clases le voy a hacer, porque el curso se llama Psicología Aplicada a la Medicina, no es un curso de psicología. Muy bien, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica para el día de hoy? Bien vivo, porque han visto la título, pero miren la pizarra. ¿Sí? La pizarra dice estrés postraumático. No. Síndrome ansioso. Tiene bastante data acá, doctor. Miren. Síndrome ansioso. ¿Por qué? Porque hay de presencia un miedo. ¿Y es orientado hacia el futuro? No, doctores. Es por un hecho que sucedió antes. Entonces, never por ahí. ¿No? ¿Podría ser un problema depresivo? ¿Por qué no? Porque no hay tristeza. No hay tristeza, más bien hay angustia. ¿Y cómo han visto la angustia? Si es subjetiva. Por La sus respuesta conductas. motora que han sus visto. conductas A ver, ¿qué motoras. respuesta motora han visto en la Se paciente? toca mucho el cabello. El cabello, se Las crujen las piernas, manos, las movimiento de piernas, ¿no es cierto? Entonces ya estamos acá nuevamente. Estamos en respuesta de activación. ¿Ya? ¿Su estado de ánimo cómo estará? Ustedes la ven aplanada, ¿no? Difórica, no está, más bien está trabajando, ¿cierto? Bueno, doctores, de aquí en adelante vamos a ver un grupo de trastornos que siempre va a tener sintomatología ansiosa y depresiva, pero no siempre encaja en los criterios diagnósticos para ambos trastornos. Lo que vamos a ver el día de hoy se llama el trastorno de estrés postraumático. Bien, este es el caso clínico que lo voy a dejar para después. ¿Ya? Lo voy a dejar para después. Bien. A ver, doctores, hemos llegado a una parte del curso que se llama, el capítulo se llama Estrés y Trauma. Voy a trabajar acá, ¿ya? Se llama Estrés y Trauma. Doctor, ¿prendemos la luz? O... Si desean, ya. Estrés y trauma. ¿Por qué, doctores? Porque no es lo mismo. Estrés y trauma. Psicología aplicada a la medicina. ¿Sí? Adelante. Voy a pasar lista mejor, ya, porque si no me olvido. Y luego estamos angustiados de tener todo el... Sí. Pero ya viene el examen de ese ¿cómo ven las cosas? En el 5 de 50. Ahorita ya no voy a poder poner ya se convirtió en dos compañeros. La opción es que si el día tengo de 8:40 hasta las 11:10. Estoy en el K109. Sí, ya, pero escríbanme por correo para hacer el examen. Yo he traído varios exámenes. Pero me escriben por correo. Sonrío también. Bien, anchante. Pasa.
Puya, ¿está? Delgado, Rafael Rosa. Etken, frente. Estela, Cielo. Estrada, Flores, Gil, Gómez, Camila Gómez, Hurtado, Inafuku, Irribarri, La Rosa, gracias, Más, Mederos, Mellado, Montes, Presente. Chijima, Ortiz, Rodrigo, Osorio, ¿dónde está Osorio? Oma, Ramos, Recabarren, también, Remón, Salcedo. Usted me escribió todo su nota, ¿no? ¿No? Hay un Salcedo que ha estado aquí. Solano, ¿no está? Suárez, Quintaya, Torres, Valle, Valverde, Vertis, que ves la Vertis, Villa Irrada y Ceballos. Doctor, ¿va a ir a ver la película Intensamente? Perdón. ¿Va a ir a ver la película Sí, Intensamente? voy a ver. Para que sea antes que termine el ciclo para conversar un poco, para ver si se cumple o no. Voy a ir con mi DSM-5. Lo sacan de la sala, doctor. Bien, doctores. La pregunta, ¿el estrés y trauma son las mismas respuestas fisiológicas o son diferentes? Vamos a razonar y luego ya vamos a explicar. Vamos a ver un gráfico, voy a hacer un gráfico a nivel fisiológico, ¿no? Este es un tejido y sufre un impacto, ¿ya? El impacto está aquí, y producto del impacto, esta es una acción y esto es una reacción. ¿Ya? Esta es una reacción, pero las reacciones desde el punto de vista biológico creo que son respuestas inflamatorias, ¿verdad? Esa es la reacción, o sea, cuando hay un golpe, creo que hay se hincha, cambia de color y de temperatura. ¿Eso es así? Ya, correcto. Entonces eso es una reacción. ¿Ya? En el caso psicológico, hay un impacto. El impacto tiene que ver con una situación percibida como traumática. Ojo, por ejemplo, para algunos pacientes, el darle un diagnóstico oncológico les suena a un trauma. ¿Ya? Pero no todos reaccionan de la misma manera. En el caso de la reacción psicológica, nosotros lo vamos a conocer como el REI. ¿Ya? La respuesta ante una situación traumática se llama el REI. ¿Y qué es el REI? El REI es una respuesta emocionalmente intensa. Aquí ustedes hablan de respuesta inflamatoria. Voy a poner solamente para que puedan comparar. Entonces la inflamación es un mecanismo de defensa que tiene el organismo ya programado frente a una situación aversiva. En el caso psicológico hay una respuesta emocionalmente intensa. Entonces, el trauma es la flecha. Este es el trauma. ¿Ya? Y el estrés es la respuesta al trauma. ¿Todo se comprendió? Ya. Ahora, esta respuesta emocionalmente intensa, ¿cómo se manifiesta? A ver, emocionalmente intensa. Ya ustedes ya saben cómo el sistema nervioso simpático responde ante una situación que genera miedo. ¿Cómo responde? Excelente. Sudoración, insomnio, hiperalerta, ¿no? Angustia, ¿no? Taquicardia, sí, excelente. Es decir, hay respuestas emocionalmente intensas. Entonces, cada vez que ustedes hablen de la palabra emocional siempre da síntomas fisiológicos. Antes ustedes decían las emociones, ¿no? Por ejemplo,
Estamos hablando con su compañera de la película Intensamente. Y en la película Intensamente todos dicen, las emociones son subjetivas. No, las emociones ya son objetivas. Porque estamos hablando de ansiedad. ¿Ya? Lo que es subjetivo es la angustia. La angustia, doctores, es la preocupación. Cuando una persona diga, tengo los nervios de punta, o le dicen a sus hijos, ustedes me van a matar de la impresión porque no avisan dónde están llegando. Ya ese tipo de expresiones son subjetivas, porque no todos tienen esa forma de pensar. Ahora bien, esta respuesta emocionalmente intensa, nosotros lo conocemos como el estrés. El estrés, entonces, desde el punto de vista psicológico, se percibe por una respuesta emocionalmente intensa. Ahora bien, la respuesta ante un trauma puede generar un estrés de dos tipos. Puede generar un estrés agudo o puede generar un estrés crónico. El estrés agudo se manifiesta de esta manera. Ahí está la acción del trauma y la respuesta ante el trauma se da 1 hora después de ocurrido el evento traumático. 1 hora. ¿Ya? En cambio, el estrés crónico es una alteración que nosotros podríamos ver que esa respuesta, que no siempre es emocionalmente intensa, se da, pero a partir de meses. En el caso de la señora María Carvajal, ¿hace cuánto tiempo después del asalto comenzaron a ocurrir los síntomas? 8 meses y medio. 8 meses, ¿correcto? Entonces, 8 meses, ¿ya? En el caso de la señora María Carvajal. Quiere decir, doctores, que este estrés crónico, donde los síntomas aparecen 8 meses después de ocurrido el evento traumático, le vamos a llamar el trastorno de estrés postraumático. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Por favor, si tienen duda, interrúmpanme, ¿sí? ¿El crónico se refiere a que dura meses o se da después de meses? Excelente. La aparición de los síntomas se da después de un periodo ventral, de un periodo de latencia, le llamamos nosotros. ¿A partir de cuántos meses se puede decir? Según el DSM-5, puede aparecer a partir de los 3 meses en adelante, incluso hasta 1 año después. Okay. Sí, 1 año después podrían aparecer los síntomas. La pregunta es, ¿qué ha sucedido en ese tiempo en que no aparecieron los síntomas? ¿Ya? Claro, ocurren 2 cosas, doctores. Primero, que las personas no se dieron cuenta de la magnitud del problema. ¿O era muy bajo? Por ejemplo, a alguno de ustedes les puede haber sucedido, han escuchado que cuando han estado en una situación, por ejemplo, les han querido robar, la persona se ha enfrentado digamos, a los agresores, o han estado luchando frente a una situación agresiva y cuando se han dado cuenta, ¡pum!, se desmayaron, ¿no? Es decir, durante un tiempo el sistema psíquico, cada uno de nuestros sistemas psíquicos tienen formas de alertar y formas de intervenir. Es decir, hay personas que no se dan cuenta, entre comillas, ¿ya? Y hay personas que tienen mecanismos intrapsíquicos que ustedes le llaman inmunología. Nosotros le llamamos mecanismos de defensa, ¿no? Por ejemplo, se ha perdido un celular, señor. ¿Ya? Voy a cerrar la puerta y vamos a descubrir quién tiene el celular. Yo digo, imagínese que le digo a usted, usted lo tiene. ¿Usted qué me va a decir? Que no. Ese es el primer mecanismo de defensa, la negación. Ayer, por ejemplo, terminamos en la primera parte del taller de malas noticias con estudiantes de medicina y vimos que el duelo es una de las situaciones que todo médico debe aprender a enfrentarlo anticipadamente, porque supongo que después lo van a ver cuando sean internos o cuando sean residentes, sobre todo, que tienen que entregar malas noticias. Y la mayoría de los pacientes dice, no puede ser cierto, doctora, debe haber un error. Ese es el primer mecanismo de defensa. Hay otro mecanismo de defensa interesante, doctores, miren qué interesante,
que es, por ejemplo, la proyección, ¿no? La proyección. ¿Qué significa proyectar? Significa sacar una angustia y trasladarla a la otra persona. Por ejemplo, su mamá le dice, no abras el frigider que te vas a enfriar, te vas a enfermar. ¿Quién tiene miedo a enfermarse? La mamá. ¿Cómo te proyecta? ¿No? Segundo, dicen que el mecanismo principal del celoso o de la celosa es la proyección. Porque el celoso o la celosa piensa que le están haciendo algo que él o ella hace. Es una proyección, ¿no? Y hay un mecanismo, y con eso termino, pues son 9, no vamos a hablar de los mecanismos de defensa en este momento, que tiene que ver con la represión, ¿no? La represión significa que muchos pacientes con trastorno de estrés postraumático asumen que no es para tanto. Hay personas que han tenido cosas peores. ¿Y saben qué hacen? Intentan olvidar. Por eso hoy comencé con la pregunta, ¿es cierto que el tiempo olvida las penas? Falso, doctores. Porque el estrés postraumático nos está diciendo que no. O sea, por ejemplo, a ver, cuando usted no sé si van a fiestas infantiles, tienen sobrinitos o trabajan, no se puede, organizando fiestas infantiles. En mi época yo hacía con un grupo de amigos fiestas infantiles, hasta que un día me quería ganar pues 50 soles, estoy hablando hace como 20 años, y me disfracé del hombre araña. Me vistieron del hombre araña, y tuve que subir un árbol, ese era porque ahí tenía la piñata, iba a llamar a todos los niños para que, con ustedes el hombre araña, ¿no? Para tomarme foto. Los chibolos comenzaron a agarrar piedras y me comenzaron a lanzar. De esa vez, bueno, es estrés postraumático. Pero bueno, lo que les decía es que cuando van a fiestas infantiles siempre hay un niño que se cae, ¿no? Se golpea. No sé si a ustedes les ha pasado con eso. ¿Qué suelen decir las mamás al Pobre niño? mío. ¿Qué han escuchado? No pasó nada, dicen. Claro, pero el niño le dice, ¿cómo que no pasó nada? O sea, sí pasó. Termina una relación afectiva y los padres, que la familia también a veces está involucrada en el tema del duelo, porque es un duelo, le dice, yo te dije, ¿no? Esa persona no era para ti. Ya, ¿sabe qué? A partir de la fecha no se mencione ese nombre en la casa. ¿Qué están queriendo hacer, doctores? Están queriendo olvidar algo que no se puede olvidar. Los traumas son así, miren, o sea, son como una pieza, un objeto, ¿no? Que usted tiene que aprender a verlo así, así, así y así, ¿no? Y tanto lo va a analizar que al final el trauma va a ser así. Ya no va a ser de esta área, sino va a ser de esta área. Pero no lo puede olvidar, porque si lo olvida, está condenado a tener el mismo error más adelante. Por eso que los traumas, doctores, en la terapia no es eliminar el trauma, sino es eliminar la intensidad del estrés, de la respuesta emocionalmente intensa. Entonces, la idea no es, o sea, el curar no es olvidar. O sea, si alguien quiere olvidar a alguien o algo, no lo va a poder hacer. Lo que tiene que hacer es disminuir la intensidad del recuerdo. O sea, que el recuerdo le permita seguir haciendo sus cosas, le permita seguir yendo a la universidad, le permita, de repente se retire de un curso, pero sigue igual, ¿ya? Entonces un poquito, esa es la reflexión, porque los traumas no pueden olvidarse, tienen que trabajarse, ¿no? Bien, entonces, doctores, ya que he hecho este gráfico, ahora podemos hablar del estrés postraumático. La doctora, sí, a ver si me ayuda. ¿Puede leer, doctorita, por favor, qué dice? El trastorno por estrés postraumático se manifiesta como una reacción emocional intensa ante un suceso experimentado como traumático. Equivale a una discontinuidad súbita y extrema en la vida de una persona. Son efectos de experiencia traumática, un desastre natural, accidente de tránsito y accidentes. Excelente, doctor. Bien. Entonces, ¿qué significa, doctores? Que el estrés postraumático siempre es el rey. Nunca se olviden del rey. ¿Qué significa rey? Respuesta emocionalmente intensa ante un suceso experimentado como traumático. ¿Por qué menciono con cierto énfasis la palabra experimentado?
porque no todas las personas tienen la percepción. ¿Se acuerdan qué es la percepción ahora? Es la interpretación de la información que nos dan los sentidos, ¿no? No todas las personas experimentan una situación como traumática. ¿Cómo lo pueden demostrar? Cuéntele un problema a un adulto y probablemente el adulto ha tenido problemas más serios y no los experimentó como traumáticos. Es decir, dependen de la personalidad de cada uno de nosotros. Hay personalidades, ¿se acuerdan? Hay personalidades de dos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos de personalidad? La sana y la patológica. ¿Cuáles son las características de una personalidad sana, como la que tienen ustedes? Que es flexible y adaptativa. Y la patológica, cuando lo vean en sus casos clínicos, inflexible y desadaptativa. Entonces, las personas que desarrollan cuadros de estrés tienen que ver también con su personalidad. No todas las personas desarrollan un cuadro de estrés postraumático. Entonces, las personas que han tenido, por ejemplo, vulnerabilidad temprana, abandono, agresión física, agresión verbal, tienen más antecedentes para desarrollar estos problemas. Y dos, las personas que experimentan estos trastornos. Las personas que tienen sintomatología ansiosa suelen tener más complicaciones porque son comorbilidades para solucionar un estrés postraumático, igual que la depresión. Usted me quería preguntar. Sí, doctor. ¿Qué pasa? Supongamos que hay una persona que ha pasado por muchos eventos traumáticos. Uno de los eventos traumáticos haya hecho que desarrolle un estrés postraumático. ¿A qué se debe esto? Ya, para que haya estrés postraumático tenemos que ver la sintomatología. ¿Ya? Porque a veces decimos, no, pero ¿qué es el estrés postraumático? Hasta el momento nos hemos quedado con la palabra del rey. Quiere decir que el indicador de que hay una respuesta postraumática tiene que ver con dos temas, doctor, dos datos. Primero, que la aparición de los síntomas fisiológicos sea después de un periodo ventana, de un periodo de latencia. Si aparece inmediatamente después de una hora, ya no es estrés postraumático, ya es un estrés agudo. ¿Ya? Ahora, ¿qué debe aparecer? Respuestas emocionalmente intensas, como estas de aquí, como las que mencionó. Pregunta, ¿lo que usted me está diciendo corresponde a un estrés agudo o un estrés postraumático? No, creo que no me entendió la pregunta, doctor. A ver. Si una persona pasa por muchos eventos traumáticos a lo largo de su vida, eventos traumáticos, no sé si tengan algún grado de clasificación, pero imaginemos que sean eventos traumáticos realmente fuertes. No desarrolla jamás el trastorno de postraumático, estrés postraumático. Es normal que las personas que no desarrollen, pese a que hayan vivido situaciones muy traumáticas, no desarrollen ese estrés. ¿Es normal, saludable o es que también es algo malo? Ya, correcto. Voy a continuar más o menos con el inicio. O sea, sí, ahora ya le he comprendido mejor la pregunta. ¿Ya? Primero, el término estrés es un término objetivo. Si nosotros no conocemos la historia real de la persona, no podríamos tener muchos indicadores para saber si esas situaciones son catalogadas como traumáticas. Ahora, vamos a darle nombre. ¿Cuáles son situaciones traumáticas que se pueden vivir en la infancia? Primero, la muerte de un familiar. ¿No? Primero, la muerte de la mamá, un hecho de violencia. Por ejemplo, hay a veces homicidios donde los niños han visto el suceso. En la adolescencia, un accidente o un robo, un asalto, ¿no? En el caso, como lo vamos a ver, hay profesionales que están expuestos al estrés postraumático como temas de accidentes naturales, de fenómenos naturales o guerras, etc. Si se dan esas situaciones desde niño, ¿cierto? Sabemos que son indicadores que pueden generar una respuesta. Pregunta, ¿qué pasó en ese momento? No sabemos. No sabemos cómo reacciona la persona. Por ejemplo, los niños, según el DSM-5, desarrollan irritabilidad. No tanto angustia, sino irritabilidad. La irritabilidad, doctores, es lo que es el miedo y la tristeza en el adulto. La irritabilidad de un niño o un adolescente hay que llamarle la atención. Entonces, concretamente,
tendríamos que saber cómo respondió el psiquismo, el mundo psíquico, los procesos mentales del niño o del adolescente a esas circunstancias. No sabemos si ha sido estrés postraumático, no, tampoco sabemos. Si usted lo sabe y me da nombres, tendría que preguntarle, ¿y qué hizo la señora? O el señor, ahora ya más adulto, supongo, para decir si hubo estrés postraumático. O sea, el tema del estrés postraumático no es un tema, digamos, abstracto, sino tenemos que ver sintomatología inmediatamente después de lo que nosotros suponemos que fue traumático. No sé si con esa respuesta más o menos la orienté. Tendríamos que saber qué sucedió. Sí, doctor. Creo que lo que se refería era que, digamos, es una persona que ha vivido un accidente, ha vivido violencia en su vida, y como que muchos episodios pueden ser traumáticos, y el hecho de que esa persona como que ignore el trastorno que pueda tener, porque usted nos dijo que realmente cada persona desarrolla ese tipo de trastorno, ¿verdad? Sí. Hay personas que pasan un accidente y no necesariamente lo desarrollan. Entonces creo que se nos olvida de que si hay una persona que ha vivido mucho de ese tipo de sucesos o eventos que pueden generar este estrés postraumático y no lo desarrollan, es normal, o sea, o bien es patológico el hecho de que solamente lo ignoren y sigan con su vida sin ningún tipo de consecuencia. Sí, correcto. A eso mismo respondí y lo voy a repetir lo que acá dije, ¿ya? Nosotros no podemos hablar en abstracto que hay personas que han sufrido de A, B, C y D, y por qué ahora no sufren de estrés postraumático. Porque tendríamos que ver qué sucedió en ese momento. El hecho de que ahora veamos a la persona adaptada no significa que no tenga estrés postraumático o que lo tenga. Lo que sí podría decirles es que, imaginemos, la persona vio morir a uno de sus padres. La persona luego tuvo un fracaso amoroso, para no hacerlo muy trágico. Entonces, esas dos respuestas, ¿cómo las afrontó? No las sabemos, tendríamos que preguntar. ¿Pero qué edad tiene ahora? Imagina, tiene 60 años. ¿Ya? Y ustedes la ven que trabaja, estudia, etc. Entonces, para nosotros, esas situaciones no le ha generado un estrés postraumático. Pero habría que preguntarle qué sucedió después. Porque de repente me apareció sintomatología que nosotros no la hemos visto. ¿Ya? O que de repente lo ha manejado de manera represiva, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuáles son las formas más habituales que las personas hacen para enfrentar una situación? La primera es la negación. No ha sido cierto. ¿Ya? Entonces hay un principio que dice, todo lo que no está en nuestra mente no existe, y si la persona lo niega, no existe. Segundo, desecha todos los indicios que le hagan recordar. Pero el hecho traumático no es que yo lo veo todos los días, es el impacto que quedó, pero que luego sale a manera de recuerdo. O sea, el tema es así, ¿no? Voy a dar un datito chiquito nada más para no marearlo, pero lo voy a repetir en la clase siguiente. Hay un principio que dice que cuando aparece sintomatología en el cuerpo, sintomatología fisiológica, pero que es inconexa y aleatoria, ¿qué significa inconexa? Que tiene 10 síntomas, pero entre los 10 no hay ninguna coincidencia. ¿Ya? Y la aparición es intensa, bajita, otras veces aparece, otras veces no aparece. Lo más probable es que esa sintomatología sea funcional. Entonces, ¿qué significa? El principio dice que cuando ocurre un evento, ¿ya? Este es un evento traumático, yo lo voy a olvidar. Y es más, lo voy a querer olvidar para siempre. Memoria 1, memoria 2. Como el trauma es un tumor, vamos a llamar así, ¿ya? Es una energía, la energía no se elimina, solo se transforma. Entonces va a aparecer como un síntoma físico más adelante. O sea, la represión es un ejercicio, como llaman algunos, una expresión muy criolla de tragarse el sapo, ¿no? Comerse el problema, pero luego va a aparecer como un síntoma físico. La mayoría de los pacientes hipocondríacos
o pacientes con dismorfia corporal o pacientes con dolor crónico tienen historias de esto, pero que ni siquiera se acuerdan. ¿Ya? Entonces, cuando usted, un médico dice, mire, está viniendo el paciente 5 veces, ha recibido consulta de 5 médicos, pero yo no le veo nada, ¿no? Entonces, unos dirían, no ponle estrés postraumático, pero no es un estrés postraumático. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la persona durante ese tiempo ha querido eliminar algo, pero no lo recuerda. Por eso que muchas personas que aparentemente han desarrollado estrés postraumático no recuerdan ya el hecho. ¿Por qué? Porque miren, lo han hundido bastante. Pero cuando usted intenta recordarlos, ¿qué le va a generar? Sufrimiento. Entonces la persona nunca va a querer volver a recordar esa situación. Pero recordar es sanar. Cuando la persona comienza a darse cuenta que esta sintomatología física en realidad es un tumor, entre comillas, que tiene que salir, cuando sale a la superficie, usted lo comienza a trabajar como le dije. A ver, comente, ya, véalo de esta manera, ahora véalo de esta, con preguntas, ¿no? Entonces, cuando una persona saca todo lo anterior, ahí está sanando. Esa es la sanación. Por eso que muchas personas dicen, no sé, no me va bien en la vida, no como otras personas. Son historiales de situaciones muy penosas que las personas lo han tenido que guardar más o menos por supervivencia. Pero la terapia consiste en hacerle consciente a la persona, y por eso la hipnosis, doctores, la hipnoterapia, es el origen de la hipnoterapia de Freud. Estoy hablando de 1800, cuando no había, era un neurólogo, pero es la naciente psiquiatría. Comenzaron a revivir los traumas y comenzaron a desaparecer la sintomatología fisiológica que no tenía causa orgánica. Entonces, por eso le digo, doctores, para evitar un mecanismo enfermizo, cada vez que una persona tenga un problema, tiene que aceptarlo. Ese es el principio de la realidad. El principio de realidad antes que el principio de la fantasía, ¿no? Aceptar significa reconocer que hubo el problema, reconocerlo, describirlo, decirle, mire, esto me pasó y esto es lo que hice. Cuando usted traslada esa dificultad temprana a otra persona, usted está impidiendo que ese trauma se vaya abajo. Entonces, está creando sus propios mecanismos, ¿no? Por eso siempre, más o menos, yo creo, seguro ustedes son doctores que están formados en la fisiología, que el organismo es adaptable, ¿no? O sea, el organismo tiene sus propios mecanismos para recuperar la homeostasis. Ya, a nivel psicológico yo pienso que las personas más bien son resilientes. O sea, no se adaptan, más bien son resilientes. ¿Qué significa? Van más allá de simplemente decir, ya fue, ¿no? Sino que se atreven a decir algunas cosas, ¿no? Hoy día en un programa de radio, me preguntaron, por ejemplo, acá justo lo apunté, voy a llevar mi libretita, ¿no? ¿Cuáles son las creencias negativas que todo estudiante universitario debe eliminar? ¿No? Y mi respuesta es, yo no puedo, yo no valgo y yo no confío. Esas son las 3 creencias que ningún estudiante universitario debe creérselas, ¿no? O sea, cuando dice, yo no puedo, yo no valgo, yo no confío. Ya, hay que trabajarlas. Cuando aparece esa idea, eso no es trauma, por supuesto, pero son creencias cognitivas que no nos ayudan a avanzar. Entonces, es un poquito para que sepan que la terapia frente a los problemas tiene que ser cognitivo, o sea, tiene que traer nuevamente los recuerdos. Es doloroso, pero hay que hacerlo. Es como, no sé cómo le llamarían ustedes, pues una cirugía mayor, ¿no? Tiene que buscar dónde está el foco del problema. Bien, ahí me quedo. Ya. Si hay más preguntas, si no, no voy a terminar la clase. Bien, vamos al trastorno de estrés postraumático, doctor. Bien. Vamos a analizar. Vamos a guiarnos por las letras primero, y ahí voy a pedirle el apoyo de sus compañeros que están en la última fila. Ya, vamos a pedir al doctor que está en la última fila. ¿Usted puede leer de ahí, doctor? ¿Cómo no? Vamos a ver. Ya, mucho creo que tengo que eliminar un poco.
¿Ahora sí? Bueno, sí. Ya, a ver, voy a leer, por ejemplo, el criterio A. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. 1. Experiencia directa del suceso traumático. 2. Presencia directa del suceso ocurrido a otro. 3. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. 4. Exposición repetida a extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil. Hay una nota ahí que yo lo voy a leer, doctor, para ayudarlo, porque gracias por su esfuerzo. El criterio A4, o sea, la exposición repetida extrema de detalles repulsivos, no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. Aquí, doctores, tenemos que, aquí estas características responden a la pregunta, ¿qué es lo que podemos asumir como trauma? Miren, por ejemplo, que la persona haya sido la víctima, es decir, María Carvajal es una persona que sufrió un asalto, entonces ella tiene experiencia directa del suceso traumático. ¿Ya? 2. La presencia directa de sucesos ocurridos a otros. ¿Qué significa? Que si su pareja hubiera estado con ella, él también puede desarrollar el estrés postraumático. 3. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso debe haber sido violento o accidental. ¿Qué significa? Que primero, la persona, o sea, María Carvajal, candidata a estrés postraumático. Si su pareja lo acompañó, candidato a estrés postraumático. Pero si la mamá o el papá de María Carvajal se enteró que fue, digamos, asaltada, también podría ser objeto del estrés postraumático. Es decir, pero acá hay una salvedad, doctores. Miren, en el caso de el terremoto del 2007, ¿ustedes estaban ya vivos? Ya habían nacido, en la posta médica de Pisco, la principal, de 10 pacientes que llegaban, me lo comentó un amigo que estaba haciendo serum, 8 eran por respuestas emocionalmente intensas y solamente 2 por situaciones, digamos, de golpes, etc. Es decir, hay personas que al haberse enterado que hay un accidente o un hecho violento, también pueden desarrollar estrés postraumático. Pero, ¿qué dice acá? Si la persona se enteró a través de un medio electrónico, sea internet, o lo vio por televisión, o vio en una película fotografías, eso no aplica. Solamente aplica para las personas que vieron por televisión o vieron películas o fotografías, si son policías o militares o médicos que están relacionados con el trabajo, o sea, los forenses. Ellos sí pueden desarrollar este postraumático enterándose de un accidente a través de la televisión o lo que sea. Muy bien. Vamos con la siguiente. B. A ver, doctor, más, por favor. Presencia de uno o más de los síntomas de impresiones asociados al suceso traumático que comienza después del suceso traumático. 1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Nota: en los niños mayores de 6 años se puede producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos del suceso traumático. 2.
reacciones disociativas. Por ejemplo, escenas retrospectivas, en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. Nota: en los niños, la representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. 4. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. 5. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Bien, doctores. Entonces, aquí hemos analizado el primer punto, que es el más frecuente en el trastorno de estrés postraumático, que son los síntomas de intrusión. ¿Ustedes han escuchado la palabra, el anglicismo flashback? Entonces, a eso se refiere el flashback. El flashback son recuerdos, ojo, son recuerdos que se pueden presentar en la vigilia y en el sueño, porque hay personas que lo asocian solamente a cuando estamos dormidos. Es decir, una persona con trastorno de estrés postraumático puede estar en una clase como ahora y experimentar el recuerdo. Eso se llama un flashback. Entonces, generan desde reacciones disociativas. ¿Qué significa? La persona se levanta y comienza a gritar como si estuviera reviviendo el hecho traumático. Eso es uno. Y lo otro es que pueden haber reacciones fisiológicas como respuesta al evento traumático. Por eso recuerden, doctores, que una cosa es el trauma y otra cosa es el estrés. Nosotros estamos hablando de estrés postraumático, es la reacción. Bien, ¿qué hace la persona? Voy un poquito más rápido. ¿Qué hace la persona con esas ideas? Primero, hay una evitación, pero esta evitación, esa es la segunda característica, se pone en manifiesto porque la persona hace esfuerzos para evitar esos recuerdos. ¿Ya? Es más, evita pasar, por ejemplo, por lugares que lo hacen recordar el evento traumático, o sea, evita los recordatorios. Entonces, la evitación es una característica, la segunda después del flashback, del trastorno de estrés postraumático. La tercera tiene que ver con los estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad para recordar un aspecto importante del hecho traumático. Por eso que hay personas que olvidan el hecho traumático. Luego, creencias o expectativas negativas, como a partir del evento las personas ya no confían en nadie, ya no salen con nadie, no quieren contestar el teléfono, o sea, comienzan a desvincularse, ¿no? Y luego aparecen las percepciones distorsionadas, es decir, aquí ocurre lo que nosotros llamamos la distorsión cognitiva. La persona comienza a confundir. Por ejemplo, la paciente del día de hoy, ¿cómo fue asaltada? ¿Recuerdan ustedes cómo sucedió el hecho? ¿Ella de dónde salía? Salía del banco. Muy bien. ¿Y luego qué apareció? Los ladrones. Sí, caminando, corriendo. A 2 cuadras de su casa. ¿Mencioné una moto? Sí. Luego le apuntaron, dice, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué puede suceder con la persona? Que cada vez que sale y ve un motorizado con un Rappi o sale con la mochila de los repartidores, inmediatamente asocia que vienen a asaltar. Bien. Lo que vamos a notar, y con esto termino, doctores, es que hay una alteración de la alerta, o sea, la persona comienza a tener dificultades para dormir. Aquí les preparo yo el resumen. Todo lo que he mencionado está acá, doctores. Miren, punto número 1. Acá lo que ustedes están viendo es una persona que ya se ha escondido, que está totalmente aislada, ¿no? Es una persona que está oculta. ¿Qué vemos? Los recuerdos invasores que se llaman flashbacks. Recuerden que estos recuerdos aparecen en vigilia y en sueño. 2. Conducta de evitación. ¿Pero qué evita? ¿Qué evita el paciente? ¿Evita comer? ¿Evita dormir? ¿Qué evita? Evita primero el recuerdo y en segundo lugar todas las situaciones que le hagan recordar. O sea, por ejemplo, si la persona fue asaltada en el banco X,
El solo hecho de mencionar la palabra del banco X ya es un recordatorio del evento traumático. En segundo lugar, los síntomas de hiperalerta. Hiperalerta significa que la persona, por ejemplo, ¿qué hizo la paciente? ¿Qué hacía después de un tiempo? Cerraba las puertas, ¿no? Con candado, cerraba las persianas, es decir, todos son síntomas de hiperalerta, ¿no? Y lo más importante, doctores, el punto número 4, es que para que exista el trastorno de estrés postraumático tiene que haber un tiempo de latencia. Tiempo de latencia que puede ser de meses, ¿no? Por ejemplo, 3 meses después, en el caso de Ana Dávila fueron 8 meses después del accidente, ¿verdad? ¿Así fue? ¿Del asalto? 8 días después del asalto, entonces teníamos 8 días después o 8 meses. 8 días después. Dijo que los síntomas fueron siendo progresivos, o sea, como que baja intensidad fueron, pero dijo que fue al día siguiente, como que se sentía ansiosa, más que... ¿Sí? ¿Están seguros? Pero dice que empezó, él dijo que empezó hace 8 meses. 8 meses. A ver, bueno, vamos, sí, doctor, más a ver. Dijo que había sido hace 8 meses, pero que varios de los síntomas se dieron a reconocer recién, creo que 2 meses y medio antes de la consulta, pero que al momento, poco después del trauma, a los 3 días, estaba con diarrea, por ejemplo, con ciertos síntomas físicos, incluso mencionó ansiedad y el psicólogo le preguntó qué es la ansiedad para usted. Y mencionó también dificultad para dormir, inquietud, etc. Muchas gracias, doctor. Excelente. Bueno, entonces podríamos en todo caso tener la idea que la diarrea apareció inmediatamente después, dijo, ¿no? Ese día. ¿Ya? El psicólogo se queda pensando en si ese síntoma se ha venido manteniendo y dicen que sí, la ha visto un médico, pero dice que no es de causa orgánica. Pero luego han aparecido otros síntomas más. Eso es lo que llamamos nosotros una latencia. ¿Ya? Es decir, si el hecho ocurre 1 hora después, es decir, la respuesta emocionalmente intensa y todos los síntomas ocurren 1 hora después de ocurrido el hecho traumático, es estrés agudo. Pero si hay un tiempo de latencia, de espera o periodo ventana, como llaman ustedes también, entonces ya estaríamos hablando de un trastorno estrés. Sí, así es. Ya, es decir, simplemente con la idea de que son meses y el otro es un día, ya podemos ver la diferencia. ¿Ya? O sea, el trastorno de estrés postraumático siempre requiere un tiempo de ventana, un tiempo para su expresión. Muy bien, ahora, si ustedes fueran médicos que tienen que medicar porque la persona, ojo, no duerme, está hiperalerta, y cuando una persona no duerme, doctores, es peligrosa, porque no solamente puede tener algún accidente, sino que está irritable y está desatenta. Esas son las 2 consecuencias. ¿Qué tipo de medicación indicarían? Una benzodiazepina, para que pueda dormir. Muy bien. ¿Qué creen, qué efecto tendría con los síntomas que están mencionados ahí? O sea, ¿dejaría de tener flashbacks? ¿Sus conductas de evitación serían menores? Si la señora está, vamos a llamar, si el porcentaje de sedación es alto, la respuesta es sí, porque le van a tener a la señora inactiva pues un buen tiempo, ¿no? Pero cuando pasen los efectos de la medicación, el problema todavía va a persistir. Bueno, ¿por qué hago esta pregunta, doctores? Porque los médicos ven aquí más bien. Ven en los indicadores de ansiedad o depresión. O sea, la medicación no es para el estrés postraumático, tampoco para el REI, para la ansiedad o el cuadro depresivo. Ahora, pero puede ser que la persona no tenga antecedentes de un síndrome ansioso y tampoco un antecedente de síndrome depresivo, pero sí puede tener una personalidad fóbica. ¿Se acuerdan de los 3 clústeres? ¿Quiénes pusieron personalidad? ¿Se acuerdan? Allá. ¿Cómo eran los 3 clústeres, doctor? ¿Qué nombres tenían? A veces. Claro, pero en el clúster A están todos los esquizos. Esquizoide.
Esquizo significa dividido, o sea, la persona tiene dificultad de contacto, ¿no? En el clúster B, Los emocionales. ahí está el trastorno emocional, el síndrome ansioso, el trastorno límite de la personalidad está en el clúster B. Ya. Obsesivo compulsivo. Donde está la personalidad obsesiva. Recuerden, personalidad obsesiva no es lo mismo que TOC. O sea, la personalidad es tendiente a. Entonces podríamos tener, doctores, personalidades que son más susceptibles para desarrollar el trastorno estrés. ¿Ya? Muy bien, ya para irnos, vamos a ver qué pasó aquí. Ustedes van a resolver este caso y luego en 10 minutos comenzamos el segundo entrenamiento de casos clínicos. ¿Ya? Muy bien, a ver, ¿qué ven aquí? Let's take a break.